positivas en las primeras semanas del contagio. Y estas son el test de Frenkel o toxoplasmina, la reacción de Sabin y Feldman, la reacción de hemaglutinación y el test de inmunofluorescencia. Estos se van a positivizar dentro de las primeras semanas de la infección y van a ser utilizadas una de estas 4 pruebas, además de una prueba más que es una de estas pruebas más la fijación de complemento, que es una prueba que va a positivizarse más tarde que las anteriores y que va a mostrar primoinfección o reinfección. Por lo tanto, ¿cómo se solicita, y eso es pregunta de examen, la prueba para toxoplasmosis en el embarazo? Se solicita, ¿sí?, serología para toxoplasmosis en muestras pareadas. Generalmente, cuando uno solicita la serología para toxoplasmosis, el laboratorio sabe qué tiene que hacer. Es decir, tiene que tomar a la paciente una muestra, ¿sí?, guardarla, ¿sí?, y si 14 a 21 días, ¿sí?, y tomarle otra muestra, y de esa manera, con 2 pruebas, se las procesa en forma simultánea. ¿Sí? La primera, ¿sí?, por una de las 4 que se positivizan las 2 primeras semanas, y la segunda por fijación de complemento. Si en estas muestras los anticuerpos, las inmunoglobulinas G, son a títulos estables, se supone que los anticuerpos presentes son antiguos y que sería una enfermedad crónica. La IgM también se solicita con la IgG, pero siempre en las 2 muestras pareadas separadas de 14 a 21 días, o sea que puedo solicitar también la IgM. Si la serología de la embarazada da positiva, pero estable en 2 muestras pareadas, se dice que es una infección crónica. Si la serología da negativa, se debe solicitar en el segundo, es decir, una vez por trimestre, también en el segundo trimestre y también en el tercer trimestre. La paciente, ¿sí?, la primera prueba da ciertos valores de inmunoglobulina G que se duplican o cuadruplican en la segunda, puede tener una serología, una plasmosis activa, aguda. De esa manera, la paciente tiene que ser sometida a tratamiento. El tratamiento generalmente es la espiramicina, sí, que es un antibiótico que se le administra a la embarazada por 10 días, y al mes de realizado el tratamiento, se le vuelve a realizar control serológico. Cuanto más precoz se realiza el tratamiento, menos serán las complicaciones que afectan. ¿Qué pasa con el Chagas? El Chagas es una pandemia, en realidad una endemia en el sur de América, y fíjense, la provincia de La Rioja está dentro de las de alto riesgo de transmisión en Argentina. ¿Sí? La presencia de la vinchuca ya no está solamente en el campo, sino que también hoy puede ser citadina, puede estar en los centros poblados, sobre todo en el invierno, cuando traen leña, puede venir allí, de hecho ha sucedido. Para el diagnóstico serológico de esta enfermedad, también se usan reacciones serológicas que el laboratorio utilizará 2 de estas pruebas serológicas. Una es el Machado Guerreiro, otra es la hemaglutinación, otra la inmunofluorescencia en látex. Y se va a considerar positiva 2 de estas pruebas, ¿sí?, cuando estén positivas, y negativas cuando 2 de estas pruebas estén negativas. Esa es la característica de la serología de Chagas en el estudio de la embarazada, en el control prenatal en el primer trimestre. A todos los recién nacidos de madres positivas chagásicas se les realiza
¿sí? En el sangre de cordón cuando nacen, también reacciones inmunológicas y métodos parasitológicos para determinar si el recién nacido está contaminado, está enfermo, infectado. Embarazada no se realiza, se difiere posteriores, generalmente en el puerperio, luego de la lactancia y demás, debe, digamos, cuando está recibiendo tratamiento para Chagas, la embarazada no se puede, digamos, la embarazada, la mujer no se puede embarazar mientras esté tomando la medicación porque es contraproducente y teratogénica para el embarazo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Hola, perfecto. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, vamos con la brucelosis. Es una antropozoonosis, es una patología que afecta y de esa manera se contamina el hombre, cabras, cerdos y vacas. Se transmite al hombre por contacto directo con estos animales o mediante la ingestión de lácteos contaminados, vísceras o carne de animales, por supuesto, enfermos. Las brucelas son cocobacilos gram negativos de localización intracelular, lo que hace difícil su tratamiento. Hay dos formas evolutivas de la enfermedad, la aguda y la crónica. La forma aguda no va a tener síntomas patognomónicos específicos y la forma crónica puede provocar en la embarazada aborto habitual, parto prematuro y esterilidad. La brucelosis tiene un componente inmunoalérgico y solo el cultivo positivo da diagnóstico de certeza, pero aún así la reacción serológica más usada en el embarazo es la reacción de aglutinación de Hudson, cuyo límite, ¿sí?, para considerar infección es de 1 en 200. Para tratar una embarazada con el test de Hudson positivo para brucelosis, es imprescindible hacer un análisis de riesgo-beneficio y la necesidad de tratamiento, puesto que el tratamiento en estas pacientes se hace con medicamentos antibióticos que no son utilizados en el embarazo, que no pueden ser utilizados en el embarazo porque crean efectos adversos importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, el consumo de carnes de animales como las vacas, las chanchas y las cabras, que provengan de lugares seguros, que hayan sido vacunados, que estén bien controlados. Por supuesto, también el consumo de derivados de estos animales, también de lugares seguros, para no adquirir la enfermedad que en La Rioja es importante. Entonces, para prevenir la brucelosis debemos saber que los productos provienen de lugares en donde haya vacunación preventiva para estos animales, que mantengan instalaciones limpias, que tengan precaución en el manejo de estos animales y, por supuesto, en el control de los alimentos si es que producen estos alimentos. Entonces, ojo con el consumo de estos animales faenados en condiciones inseguras o en lugares que los de cría también inseguras. ¿Qué pasa con el SIDA, con el HIV? La transmisión del virus, ¿sí?, causante de esta enfermedad de la madre al feto, se puede producir por varias vías. Una, durante el embarazo por vía hemática transplacentaria a partir de la semana 13. Durante el parto, a través de la sangre o las secreciones maternas y a través de la lactancia materna. Las madres generalmente suelen ser asintomáticas, pero portadoras de la enfermedad, ¿sí?, y por lo tanto pueden contagiar por los medios antes descritos. La presunción diagnóstica se basa en el riesgo epidemiológico y o la presencia de manifestaciones clínicas sospechosas, pero lamentablemente hoy
no podemos saber cuáles son, puede cualquiera ser HIV positivo. Los factores de riesgo de ser portador del virus, ¿sí? Pueden ser la drogadicción inyectable, la pareja adicta o bisexual, la promiscuidad o prostitución, la presencia de tatuajes, sobre todo aquellos tatuajes caseros. Los tatuajes hoy son hechos en instituciones con muchos cuidados y muchas normas y muchos protocolos, y en la paciente politransfundida. El screening serológico para el diagnóstico de HIV en pacientes embarazadas se basa en las pruebas serológicas ELISA, ¿sí? Anti-HIV, y la confirmación, si estará positiva, con el Western Blot. El tratamiento, una vez diagnosticada, cuando tenemos una serología, un ELISA positivo para HIV, siempre se hace la prueba confirmatoria con Western Blot. En el caso que dé positiva, generalmente la puede ser tratada. Hoy hay drogas seguras para el embarazo con respecto a esta enfermedad. Por lo tanto, no hay inconvenientes en que la paciente, ¿no es cierto?, lleve un tratamiento. Lo que sí debemos tener precaución es que al dar el embarazo, la paciente ¿sí? va a cesárea y se proscribe la lactancia. Esas serían las condiciones obstétricas para esta enfermedad. La paciente sí o sí va a interrupción de embarazo por vía abdominal y por supuesto se proscribe la lactancia. Y el día pactado se debe aplicar una dosis de sidobudina que se coloca en una cantidad de suero en una hora previa al parto para evitar la vertical del virus hacia el feto. Y luego el feto también debe tomar el mismo medicamento en forma de jarabe. Todo para evitar la transmisión vertical de esta enfermedad. ¿Qué pasa con la hepatitis B? La hepatitis B es producida por un hepatnavirus, ADN o virus de la hepatitis B. El se produce a través de la sangre, del semen, infección madre-hijo. La transmisión. Sí. Disculpe, ¿podría repetir de nuevo el tratamiento de la mujer y del bebé con respecto de la cesárea y de la ACT? AZT. Este tratamiento es solo para la prevención de la transmisión vertical en el momento del parto, o en realidad de la cesárea, porque el parto es por cesárea. Una hora antes de la cirugía se debe administrar AZT o sidobudina a la madre por vía endovenosa lenta para evitar la transmisión vertical al feto, y luego el feto ya recién nacido tomar la misma medicación en jarabe por 6 semanas para evitar la transmisión del virus. ¿Sí? En esta provincia, el Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual, que acoge a estas mujeres y las trata y las controla y le da la medicación en forma gratuita para esta prevención de la transmisión vertical que la paciente trae, ¿sí?, a la internación y solamente debe ser aplicada, y es solamente para evitar la transmisión vertical en el momento del nacimiento. ¿Se entendió? Sí, Doc, muchas gracias. Doctora, sí, dígame. Disculpe una pregunta. En infectología nos habían hablado de que si la paciente estaba indetectable cuando finalizaba el embarazo, se podía llegar a plantear el embarazo el parto por vía vaginal. ¿Eso es verdad? Eso se podría, no hay nada todavía en estudio. Lo que se sigue haciendo es el parto por cesárea. Es más seguro por cesárea.
sí, por la transmisión vertical, porque el feto se puede contagiar por las secreciones maternas, por la sangre, por la leche materna. Entonces, es una indicación absoluta de cesárea. Si la paciente no conoce su estado serológico porque no se controló el embarazo y posterior va a un parto y posterior en el puerperio inmediato se descubre que es HIV positiva, y bueno, se debe empezar a tratar, pero la posibilidad de que la transmisión vertical sea positiva es alta. Hoy se sigue interrumpiendo por vía alta. Bien. Eso se verá más adelante, supongo yo. Pero como le digo, sí habría que dependería de la viremia en este caso. La viremia es baja o es negativa, se podría ir a un parto, pero no hay nada todavía descrito para esto. Todavía se sigue interrumpiendo por vía alta. Doc, ¿y cuánto Sí. tiempo debe pasar o cómo debe estar la paciente para que ya le pueda amamantar al bebé o directamente ya no lo amamanta ella? Se proscribe. No amamanta. Ok, Doc. Entonces, con respecto a la hepatitis B, también la hepatitis B se puede contagiar de la misma manera que el HIV, ¿sí? La transmisión natal ocurre en el 95%, fíjense acá, la perinatal, y la intrauterina solamente en un 5%, y principalmente en el último trimestre. Los síntomas de esta enfermedad son no específicos, son cansancio, mialgias, artralgias, que no pueden a lo mejor significar nada, de pronto cura ad integrum, o bien transformarse en una hepatitis crónica activa. En este caso, el enfermo también, igual que en el HIV, se comporta como portador con capacidad infectante ante los medios mencionados. El embarazo, en este caso, no altera el curso de la enfermedad, y la detección en el embarazo se hace a través de una prueba serológica, que es la detección del antígeno de superficie para la hepatitis B, ¿sí? En el inicio del control prenatal. Los factores de riesgo para esta enfermedad pueden ser usuarios de drogas parenterales, más de una pareja en los últimos 6 meses, es decir, la promiscuidad, gestantes con parejas con hepatitis B positivas, o pacientes que cursen o estén en tratamiento por otras ITS. El seguimiento de estas pacientes, en el caso de que la serología para hepatitis B de positiva, lo hace el hepatólogo. Uno debe derivarla al hepatólogo, ni siquiera al infectólogo, al hepatólogo. El hepatólogo va a evaluar la carga viral, por supuesto, y va a indicar todos los laboratorios, ¿sí?, que tengan que ver con la función hepática y la coagulación, por supuesto, serología para otras enfermedades de transmisión sexual, la investigación del estado serológico de la pareja, ¿sí? Y generalmente cuando la pareja sea negativa, se aconseja vacunar. ¿Qué es lo que tiene de particular esta enfermedad? Que en las mujeres seronegativas se vacunan. Toda embarazada seronegativa se vacuna en 3 dosis, 0 al mes y a los 6 meses de la primera dosis, y deja una inmunidad de 10 años. También se vacuna al recién nacido, ¿sí?, inmediatamente al nacimiento. Esto hace que esta enfermedad sea mejor controlada, ¿eh? Entonces es una enfermedad que está muy controlada. El tratamiento en el embarazo la va a hacer el hepatólogo con carga viral elevada y alteración de las transaminasas, es decir, en una fase inmunoactiva. La trata, por supuesto, el hepatólogo. Hay drogas seguras para tratar la hepatitis B en el embarazo, ¿sí? Y el tratamiento antiviral materno es con el único objetivo de evitar la transmisión vertical. Entonces, el inicio del tratamiento
antiviral, generalmente 8 semanas, y se posterga 4 meses, ¿sí? Entonces, el hepatólogo maneja el tratamiento de la paciente con hepatitis B positiva. ¿Cuál es la conducta obstétrica que debemos considerar? Es la cesárea, pero no se proscribe la lactancia, ¿sí? Entonces, siempre la paciente va a permanecer con tratamiento, la positiva, 4 meses después del parto, y eso es debido a que por los cambios inmunológicos y hormonales después del embarazo pueda existir un aumento en el riesgo de reagudización de hepatitis B. Por eso es que se mantiene 4 meses posparto el tratamiento. El manejo posterior es también por el hepatólogo. En casos de presentarse insuficiencia hepática avanzada y cirrosis, se proscribe el embarazo. Y si desea un embarazo y está en tratamiento antiviral, lo que se recomienda es el paso de las drogas antivirales seguras en el embarazo. Bien. ¿Qué pasa con la hepatitis C? La hepatitis C se ha empezado a investigar hace poco. Sí, es una enfermedad en el primer trimestre por la presencia de transaminasas elevadas, leve a moderadas, en una paciente totalmente asintomática. Ahí hay que pensarla, hay que pensarla. La hepatitis C tiene una prevalencia en el mundo, según la OMS, del 3%, y hay aproximadamente 170 millones de pacientes infectados. La infección se presenta como una hepatitis aguda, pero la característica que tiene es que es totalmente asintomática y lleva a una infección crónica en el 70% de los infectados, es decir, que generalmente son asintomáticos por periodos totalmente prolongados. Y el 20% de sujetos infectados desarrollará una cirrosis hepática a los 20 años de evolución. ¿Sí? Y los pacientes que desarrollan cirrosis, aparte del riesgo de desarrollar una insuficiencia hepática y necesitar un trasplante de hígado, tienen el riesgo de poder adquirir un carcinoma hepatocelular. Miren lo que le pasó a una paciente, por supuesto. He tenido una hepatitis B positiva hace muchísimos años, que todavía no estaba en claro el tema de la hepatitis. Con esta mujer que les enfermera de muchos años, ella sufría tenía una fasciola hepática durante muchos años que no habían podido erradicar con cirugía tampoco, con medicación tampoco, y durante años todas las alteraciones que ella sufría en su hígado se atribuía a la fasciola hepática, hasta que debuta con una cirrosis hepática, le hacen serología y se dan con que era hepatitis C positiva. Hoy está en lista de trasplante de hígado. En el embarazo, yo hasta el momento no he visto ninguna embarazada positiva. No sé cuál será la estadística que hay, pero a lo largo de mi vida no vi ninguna hepatitis C positiva, y hará unos 5 años que yo la solicito, 3 aproximadamente, y no he tenido ninguna positiva. Se la solicito a todas las embarazadas, ¿sí?, en la parte privada, y no he tenido ninguna positiva, y también solicitamos en el hospital a no embarazadas, y tampoco hemos visto positivas, ¿no? Antes se creía que era transmitida por las transfusiones de sangre, pero hoy se sabe que tiene, sí, una transmisión sexual también la hepatitis C. Y bueno, en la actualidad es la principal causa de trasplante hepático y cáncer hepático en el mundo. La hepatitis C es un ARN pequeño que codifica una proteína, una poliproteína de 3.000 aminoácidos. Tiene una alta tasa de replicación, tiene corta vida media en el plasma, por lo que tiene gran variabilidad genética.
La enfermedad, vuelvo a repetir, es totalmente asintomática y se detecta en el embarazo en una paciente asintomática por la elevación de las transaminasas séricas. Entonces, ojo en el embarazo con este tipo de pacientes. Bien, para el diagnóstico se utilizan los anticuerpos antihepatitis C, una prueba serológica altamente sensible, y su dosaje negativo descarta la enfermedad. Descarta la enfermedad. Los anticuerpos maternos, ¿sí?, pueden ser detectables en el recién nacido de una madre infectada, aun cuando no haya transmisión vertical del virus, por lo que en los recién nacidos de madres infectadas, la serología recién se realiza después de los 15 meses de vida. ¿Sí? Bien. Entonces, la característica de esta enfermedad es que es asintomática, ¿sí? El virus de la hepatitis C no pasa a la barrera transplacentaria, por lo tanto, la transmisión vertical sí o sí es en el periodo perinatal. Bien. La tasa de transmisión vertical se estima en un 5%, y entre las condiciones que se asocian a un riesgo aumentado de transmisión está la coinfección con el HIV, que aumenta el riesgo de transmisión en un 22%, lo mismo que una madre con carga viral aumentada. La lactancia materna aquí no se relaciona al riesgo de transmisión vertical, o sea que se le da de mamar al feto. Y la vía de parto solamente se va a alterar cuando esté con una coinfección con HIV. Es decir, que acá se le da la teta al bebé y además puede ir a un parto normal, salvo que tenga una coinfección con HIV. El tratamiento para esta enfermedad en el embarazo, ¿sí?, no se trata porque se trata con medicamentos que no se usan en el embarazo. El manejo, por supuesto, lo hace el hepatólogo, ¿sí? Él maneja la carga viral, él maneja el tratamiento y la vía de parto no se altera, salvo que la paciente tenga una coinfección con HIV, y el neonatólogo del recién nacido es el que maneja al feto de madre infectada por hepatitis C. ¿Sí? No afecta el curso del embarazo de la enfermedad ni el pronóstico del recién nacido, no hay tratamiento antiviral en el embarazo, no hay evidencia que la vía de parto o la ausencia de lactancia disminuyan este riesgo, por eso es que se puede ir a un parto y se le da de mamar, y el pronóstico del recién nacido infectado también es favorable en el caso de que suceda. Muy bien, ¿se entendió? Sí, profe. Excelente. Vamos a pasar ahora a otro tema, a infección urinaria. ¿Sí? Bueno, las infecciones del tracto urinario, ¿sí?, incluida la bacteriuria asintomática, que es más frecuente que lo que uno cree, ¿sí?, la cistitis y la pielonefritis, que serían las tres entidades importantes y relacionadas con vulnerabilidad en el embarazo, con morbilidad en el embarazo, son las más frecuentes, ¿sí? Son las más frecuentes, y por supuesto la ubican en la embarazada en un lugar de riesgo, ¿sí?, para el embarazo. La etiología de estas enfermedades pueden ser la mayoritaria, la bacteria, el patógeno mayoritario generalmente es la E. coli, como en la población general, ¿sí?, pero puede haber también, ¿sí?, otros gérmenes involucrados. Hace poco yo hice diagnóstico de bacteriuria asintomática por un estafilococo SPP. También puede haber el estreptococo beta y otros gérmenes raros, ¿sí?, pero siempre dentro de las enterobacterias, que son siguen siendo las más frecuentes. La bacteriuria asintomática tiene una definición que es una definición bioquímica,
¿sí? ¿Cómo se define? Se define como la presencia de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo uropatógeno por mililitro de orina. Por supuesto, la paciente tiene ausencia de síntomas. Por eso es que esta enfermedad se diagnostica a través del urocultivo. Y el tratamiento será indicado a partir del antibiograma, ¿sí?, que el laboratorio nos envíe. Y por supuesto, el control post-tratamiento también se hace a través del urocultivo y el antibiograma. ¿Quedó claro? Sí, profe. Excelente. Vamos a hablar ahora de cistitis. La cistitis, ¿sí?, que nosotros la llamamos como una infección urinaria baja, de las vías urinarias bajas, ¿sí?, tiene como sintomatología, es decir, el diagnóstico aquí es clínico, completamente clínico, con síntomas como disuria, dolor entonces al orinar, polaquiuria, tenesmo vesical y molestias suprapúbicas. Ese es la clínica de la cistitis. El diagnóstico entonces es totalmente clínico o bien una hematuria macroscópica en el urocultivo positivo, ¿sí?, y siempre en ausencia de síntomas sistémicos, es decir, no hay síntomas sistémicos, todo es local, ¿sí? Los síntomas son los que hemos mencionado y el diagnóstico es meramente clínico. El agente causal más frecuente es la E. coli, la Escherichia coli, pero puede haber otros gérmenes involucrados como el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae, incluso hasta el Streptococcus agalactiae. El tratamiento se aconseja, se recomienda hacerlo en base al urocultivo. Pero, ¿qué hacemos en la práctica clínica diaria, corriente? Si una paciente viene muy sintomática a la consulta y está próximo al fin de semana, lo que uno hace pensando en que el 80% de la población sufre una cistitis a causa de la Escherichia coli, es el tratamiento, ¿sí?, de una infección urinaria en el embarazo con cefalosporinas de primera generación por 7 días, descanso de 7 días, una ventana de 7 días y el urocultivo. El urocultivo es el que va a dar la respuesta definitiva si le dimos en la tecla con el antibiótico o es necesario remedicar. Cuando se puede, se recomienda hacerlo en base al urocultivo. Entonces, el tratamiento para esta entidad es ambulatorio. ¿Qué pasa con la pielonefritis aguda? Aquí el embarazo aumenta la posibilidad de una pielonefritis aguda porque por vía canalicular pueden ascender gérmenes, ¿sí?, hacia la vejiga y desde la vejiga a la vía urinaria alta y al riñón. La progesterona causa una disminución de la presión media del uréter, con lo que lleva a una estasia de orina que hace que funcionen como un caldo de cultivo para gérmenes. También la compresión del uréter a nivel del estrecho superior, producida en el útero grávido, sobre todo del lado derecho, ocasiona, ¿sí?, una hidronefrosis renal leve y por supuesto también el caldo de cultivo para gérmenes que asciendan desde la vejiga. Aquí la clínica, ¿sí?, es toda la clínica de una cistitis, disuria, polaquiuria, tenesmo, pero aquí la característica es la puñopercusión renal bilateral positiva y la presencia de síntomas generales como sistémicos como fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos.
El diagnóstico también es por la clínica y con la paciente febril. Es muy febril la pielonefritis y la paciente se puede presentar incluso deshidratada. Lo que se hace con esta paciente es el ingreso a la institución. Se hospitaliza a la paciente, se la hidrata, ¿sí? Se le indica laboratorio para función renal, hemograma completo, ionograma por alteración del medio hidroelectrolítico, y se le realiza un urocultivo, si es necesario, hemocultivos, y luego se inicia el tratamiento. El tratamiento, por supuesto, es endovenoso una vez realizada la toma de muestra del urocultivo con antimicrobianos, primero permitidos en el embarazo y luego de amplio espectro, ¿sí? Por vía parenteral y siempre con la guía del urocultivo. En realidad, una vez que se toma el urocultivo en la práctica diaria, se inicia con ceftriaxona, ¿sí? 1 gramo cada 12 horas hasta el resultado del urocultivo, que siempre el cultivo va a estar en 2 días aproximadamente. Y allí, ¿sí? Generalmente se dan la tecla con el antibiótico. Uno a las 24 horas ya tiene mejoría del cuadro, sobre todo ausencia de fiebre, y disminuye el dolor a nivel de las fosas lumbares y mejora el cuadro sistémico de la paciente. Cuando el urocultivo está listo, uno puede ajustar, cambiar, rotar el antibiótico, y la mayoría de las veces es suficiente con la ceftriaxona endovenosa. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, como la semana que viene tenemos 3 días más y estamos muy bien con los temas, nos quedaría ver, ¿sí? Vamos a ver la semana que viene anemias y vamos a ver operación cesárea y enfermedad hemolítica. Y nos va a quedar, yo calculo, un día para repasar. Así es que acá vamos a dejar. ¿Les parece? Hola. Bueno, profe. Sí, profe. ¿No tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? No. Perfecto. Nos vemos entonces el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.